Aleluya. Ese aplauso y recibimos la palabra. Es nuestra. Pastor Cabrera. Vamos más fuerte ese aplauso para Dios. Gracias por estar con nosotros. Gloria a Dios. Qué privilegio, qué alegría ha sido poder estar con ustedes. Puede tomar asiento. Hemos disfrutado a pleno de lo que Dios ha estado haciendo. ¿Cuántos han sido bendecidos por los diferentes oradores? Ha sido maravilloso. Y Padre, antes de subir a la plataforma, por más de 30 años que yo lo vi predicar, decía: Señor, me abro a tu Espíritu Santo, me abro a tus ángeles para que ministren vida y poder. Reconocemos que nada de lo que hacemos lo podríamos hacer si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo como dependió Jesús, a recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos, como hablaba el pastor Pablo, hasta lo último de la tierra. Tenemos que recibir del Espíritu Santo ese poder, esa unción para echar fuera demonios, aún depender del Espíritu Santo para que el Espíritu nos guíe a toda verdad. Dígale a su vecino: necesitas del Espíritu Santo. A mí me gustaría hacer el contraste de alguien que en su comienzo no tenía el Espíritu Santo. Creo que cuando llegue al cielo le voy a tener que pedir perdón a este personaje por cómo le saco el cuero. Pero también quiero recalcar cómo cuando en el día de Pentecostés recibe el Espíritu Santo, es transformado en otro hombre y Dios lo usa de una manera poderosísima. Estoy hablando de Pedro, el impulsivo, el que cometía tantos errores, el que cuántas veces hemos predicado de los errores que ha cometido Pedro. Tal vez usted me puede ayudar y tirarme alguno de los errores que Pedro cometió. A ver si alguien se anima. Yo pensé que los correntinos eran diferentes. Me habían dicho que se llevaban el mundo por arriba, que... Le cortó la oreja a Malco, el siervo del sacerdote. A ver, ¿qué otra? Negó a Jesús. ¿Qué más? No, ya pensaba que iba a ser largo el sermón, pero cometió un montón de errores. Y yo creo que la Biblia nos hace el favor de mostrarnos justamente a la gente tal cual es, para que tengamos esperanza. Si Dios lo usó a ellos, Dios me puede usar a mí. ¿Cuántos dicen amén en serio? Uno de los primeros ejemplos que yo tengo en mis notas es el hundirse en el mar. Señor, si sos vos, que yo también pueda caminar sobre el agua. Y el Señor le dice: bueno, dale, vení. Se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Hasta ahí todavía yo tampoco llegué. Pero de repente saca la mirada del Señor y dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Qué tuvo? Mateo 14, versículo 30. Tuvo miedo y comenzó a hundirse y grita: Señor, sálvame. Al momento el Señor extiende la mano, lo sostiene y le dice: hombre de poca fe. ¿Qué le dijo? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste?
¿Sabe lo que me dice esto a mí? Porque yo soy esa clase de personas que al vaso no lo veo medio vacío, siempre lo veo medio lleno. No sé si entiende lo que quiero decir. Soy una persona que siempre le veo el potencial, aún hasta la peor de las situaciones. ¿Sabe lo que me dice esto a mí? Que hasta con poca fe yo puedo caminar por encima de las tormentas de la vida. Con poca fe yo puedo estar por encima del tumulto, encima de las adversidades, encima de los problemas. Solo con poca fe puedo ver la mano de Dios salvándome de la peor de las situaciones en la que me estoy ahogando. Vuelven a la barca y dice que al reconocer lo que Jesús había hecho, porque sube a la barca y se calma el viento, los que estaban con él se acercaron, lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. También fue reprendido por Jesús. Jesús había dicho: ¿qué dice la gente que soy? Elías, el otro. ¿Y ustedes quién dicen? Y Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí el Señor dice: bien, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y se ve que ahí se agrandó. Porque siguió diciendo Jesús: y me es necesario padecer mucho de los judíos y morir. Y el Señor ve que se le acerca a Pedro, lo agarra de la mano y llevándolo a un costado empezó a reprenderlo. Y le dice: no, Señor, que no te acontezca ningún mal. Y Jesús lo mira y le dice: apártate de mí. ¿Qué le dijo? Yo no sé si el pastor le dice a alguno acá Satanás, pero así le dijo Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo, porque pones la mirada en las cosas de esta tierra y no en las cosas que están arriba. Ay, ay, ay. Hundirse en el agua. Tremendo tirón de oreja, al punto que le dice: Satanás. Y yo veo que los 4 últimos errores que comete y que hemos predicado tanto de Pedro, los comete en las últimas 24 horas, antes de que Jesús llegue a la cruz. El primero de ellos, enojarse en la última cena. Él había preparado la cena con Juan, le tocaba el lugar de privilegio, porque era justamente la manera de reconocer a los que habían trabajado en la preparación de la cena. Así que tenía que haber estado Juan de un lado y ¿quién del otro? Pedro. Pero ¿quién estaba del otro lado? Judas. Jesús quería decirle unas últimas palabras a Judas, así que Pedro, mira, déjame a Judas acá. Ah, no, se enojó mal. Tanto se enojó que se fue a lo último. El que se sentaba en lo último tenía que lavarle los pies a todos. No lo hizo. ¿Por qué? Y porque estaba enojado. Seguro que eso no pasa en esta iglesia. Hola. Qué bien que viene que yo tenga tanta luz y ustedes no los vean. No les veo las caras de pánico o... Yo como, a ver, ¿quién puede? Y todos miran a ver si se ataron los cordones, aunque no tengan ni cordones. Jesús agarra la palangana, la toalla y empieza a lavar. Y llega Pedro, y Pedro estaba tan enojado que le dice: a mí no me vas a lavar. Yo, qué carácter, ¿eh? Jesús le dice: Pedro, si yo no te lavo, ¿no tendrás parte conmigo? Juan capítulo 13, versículo 8.
si no te lavo no tendrás parte conmigo. Entonces le dice Simón Pedro, bueno Señor, no solo los pies, también las manos, la cabeza. Faltaba que le diga, bañame entero, Jesús. De un extremo al otro. Y estaba bien enojado. Salen de esa cena y Jesús les pide, un ejemplo que no me dieron, quédense acá y oren por mí. Mi alma, dice Lucas, está angustiada hasta la muerte. Velen y oren para que no entren en tentación. Va Jesús, ora, vuelve, los mira dormidos. Les dice, ¿no pudieron velar 1 hora? Insiste que oren, va de vuelta a orar Jesús, vuelve y ¿cómo estaban? No roncas nada, ¿eh? Oh. Re dormidos. Yo no sé si en ironía o qué, los mira Jesús dormidos y dice, duerman ya, si ya viene el que me va a entregar. Se queda dormido en el momento en que Jesús más necesitaba el apoyo de él. Seguro que usted, pastor, no tiene discípulos así acá y pastor Pablo tampoco allá. Ninguno como Pedro. Y ahí aparece Malco. Ya van 2 errores. Se enojó mal en la cena, se queda dormido cuando le pide el Señor que ore por él. Y aparece Malco. Si hubiese orado, tal vez Malco no hubiese pasado la que pasó. Llegan, toda la guardia, el criado del sumo sacerdote que se llamaba Malco. Jesús les había dicho a los discípulos, no lleven espada, ni daga, ni 2 mantos, ni dinero, cuando vayan a predicar. Pero tenía una espada, no sé de dónde la habrá sacado. Y se acerca Malco y Pedro le corta la oreja. Mi teoría, Pedro apuntó a cortarle la cabeza. Esa es mi teoría. O sea, si uno agarra una espada, yo soy zurdo, ¿no? Si uno agarra una espada cortante, pesada, trata de cortar una orejita. No, para mí Pedro le mandó un swing, iba a la yugular y Malco hizo así, ¡shuk! Oso, digo, oreja. Y Jesús lo mira, le dice, ¿qué te estaba enseñando, Pedro? ¿Qué me entendiste? No te dije yo que no hagas estas cosas. Y le pega de vuelta la oreja a Malco. El que a espada mata, a espada muere, querido. Se va de ahí, ya le había dado precaución, me vas a negar que el gallo, que no el gallo, que no, que ya voy a dar mi vida. Y dice la palabra del Señor que se meten en el patio del sacerdote, medio de incógnito porque Juan conocía a alguien de adentro y los dejaron pasar. Se le acerca una mujer. ¿Vos no estabas con Jesús? No, mujer, ¿qué te pasa? Yo no tengo nada que ver. Viene otro y lo acusa de vuelta. Y él empieza a negarlo de vuelta. La palabra de Dios dice que lo negó. Marcos capítulo 14, versículo 71 en adelante, que lo volvió a negarlo. Y uno le dice, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo, hasta tu manera de hablar
es semejante a la de... Te delata cómo hablas. Y como lo delataba el hablar, escucha lo que hace. Comenzó a maldecir y a jurar. Tampoco hay cristianos acá que digan malas palabras. Al menos diga no para disimular poquito. Ahora ya es tarde. Pero empezó a maldecir, a jurar. No conozco a ese hombre, ¿de qué me habla? Y el gallo cantó la segunda vez. Yo creo que hay algunos cristianos que el gallo ya cantó tanto que está ronco. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante 2 veces me negarás 3. Y pensando en esto, lloraba. Tantas veces yo miro para atrás y recuerdo mis errores, las veces que le fallé al Señor, que le fallé a algún hermano de la iglesia, que le fallé a mi familia, a mi esposa, promesas que hice con el Señor que no cumplí. Me siento igual. No, Señor, yo voy. Y canta el gallo de mi conciencia y me doy cuenta. Le fallé al Señor. Le fui infiel al Señor. Así como Pedro, mi alma llora y gime y le pide perdón al Señor. Dame otra oportunidad. Que hoy puedas decirle al Señor: voy a dejar toda carga a tus pies, porque sé que tenés cuidado de mí. Voy a renunciar al yo, al pensar siempre primero en mí, a ser tan impulsivo, a dejarme llevar por lo que otros dicen. Señor, a partir de hoy quiero poner las manos en el arado y no mirar para atrás. Quiero seguirte todos los días de mi vida. Estoy dispuesto a pagar el precio, sea cual fuere. Él lloraba. Si yo hubiese sido Jesús, después de 4 al hilo, yo le hubiese dicho al Padre: Padre, ¿y si me quedo una semanita más? Porque supuestamente Él es el que tiene que tomar la posta acá. Y mirarlo, es un desastre. Dígale al vecino: hay esperanza para vos. Pero luego ocurre algo maravilloso en la vida de los discípulos, especialmente en la vida de Pedro. Ellos fueron y obedecieron a Jesús, estaban en Jerusalén, estaban esperando la promesa del Padre, esa investidura de lo alto que Jesús les había prometido que les iba a dar, y de repente en el aposento alto ese viento recio y las lenguas repartidas como de fuego que se asentaron sobre todos y cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, y esa experiencia les transformó la vida. ¿Cuántos quieren vidas transformadas? Dele libertad al Espíritu de Dios. Es tan transformada la vida de Pedro que, habiéndolo negado delante de 3, ahora se para y lo predica desde las azoteas. Y 3,000 se convierten al Señor.
predica con una elocuencia tremenda, citando Joel capítulo 2, y que en los postreros días Dios haría esto, que los jóvenes verían visiones, que los ancianos soñarían sueños. Muchas veces yo predico tan largo que eso ocurre igual en mi iglesia. Los jóvenes viendo visiones, los ancianos soñando sueños. La ayuda del Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y bautícense, y de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Y con un solo sermón, después de haber recibido al Espíritu Santo, se convierten 3.000 personas. Yo todavía no he tenido el privilegio de predicar y que en un solo culto se conviertan 3.000. Creo que voy a poder soñar, porque para el Pentecostés del año que viene, el 31 de mayo, vamos a estar en el mismo lugar que predicó Pedro. De acuerdo a los eruditos, estaba en las escalinatas sur del Templo de Salomón, y ahí va a haber más de 2.000, 3.000, 4.000 personas, y vamos a pedirle al Señor que mande un nuevo Pentecostés a cada nación de la tierra. Este Pedro, al ser transformado, establece esta iglesia, porque en ese día, si pensamos en los resultados del primer sermón, se convierte en 3.000. La osadía que Pedro recibe para predicar delante de tanta gente, habiéndolo negado delante de tan pocos. Pero nace la iglesia, y tenían todas las cosas en común, y partían el pan en las casas, iban al templo, y yendo al templo se le da la próxima oportunidad. Está este paralítico en la puerta de la Hermosa, le dice: miranos, no tenemos ni oro ni plata. No porque eran pobres, sino porque era la instrucción que Jesús les había dado: no lleven oro ni plata, ni 2 mantos, ni espada, ¿no? Mateo capítulo 10. Pero lo que tengo, te voy a dar. Y en el nombre de Jesús lo levantan. Este paralítico de 40 años entra al templo adorando y saltando y glorificando al Señor, y quedan todos petrificados al ver que este paralítico de 40 años ahora estaba ahí. Y empieza Pedro a predicar, y toda la gente que lo escucha, al ver la manifestación del poder de Dios, se convierten. Mi padre solía decir que los milagros eran las campanadas que llamaban a la gente a la salvación. ¿Quiere que la gente sea salva? Ore por milagros. Y acuérdense que Marcos 16:20 dice que ellos saliendo predicaron, y el Señor confirmaba la palabra con señales que la acompañaban. Cada vez que usted predique la palabra, esa palabra no va a volver a Dios vacía, va a producir liberación, va a producir sanidad, va a producir transformación. Dios te va a usar con poder. Resultado del segundo sermón, Hechos capítulo 4, versículos 3 y 4, dice que después de que les prohibieron predicar en el nombre de Jesús, les echaron mano, los pusieron en la cárcel, ya era muy tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Hechos 4:4. Y el número de los hombres era como 5.000. Primer resultado: padecer por el Señor, cárcel.
Pero segundo resultado, 5.000 personas se añaden a la iglesia. ¿Cómo le gustaría recibir el Espíritu Santo como recibió Pedro y con 2 sermones terminar con una iglesia de 8.000? Estaría bueno, ¿no? Este que cometió tantos errores antes, ahora, bajo la unción del Espíritu Santo, trastornando Jerusalén. De hecho, en Hechos 5:28 le dicen, llenaron Jerusalén de la doctrina. En Hechos capítulo 6 dice que hasta los sacerdotes que los perseguían terminaron convirtiéndose. Cuando el Espíritu Santo quiera operar en tu vida, dale libertad. Porque esta no es la obra de un hombre, es la obra del Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo te quiere usar para su gloria. Tercer sermón. Estoy tratando de no demorar mucho en el sermón en el día de hoy. Tercer sermón de Pedro se da en una circunstancia muy especial. Un ángel se le había aparecido a un centurión que se llamaba Cornelio. Está en Hechos capítulo 10. El ángel viene y le dice en el versículo 4, a la segunda mitad, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y ahí el ángel le da instrucciones de que lo vaya a buscar a Pedro. Cuando uno es fiel con sus oraciones y sus limosnas, va a vivir bajo cielos abiertos. ¿Cuántos quieren vivir bajo cielos abiertos? Diga, oraciones y limosnas. Le doy otro ejemplo. Salomón era un rey que amaba a Dios. Y Dios amaba a Salomón. De hecho, aunque le habían puesto Salomón, Dios a través del profeta le dijo, yo lo voy a llamar Jedidías, que significa amado de Jehová. Y Salomón amaba a Dios y dice que él iba, Primera de Reyes capítulo 3, versículo 4, iba el rey Salomón a Gabaón, ese era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. ¿Cuánto sacrificaba? 1000 holocaustos. Yo no sé cuántos serán 1000 holocaustos. ¿Cuánto está una cabeza de ganado acá en Corrientes? Más o menos. Habría que consultar con Liniers, ¿no? El mercado de Liniers, ver cuántos sale el precio, pero 4 o 5 mil, multiplíquelo por 1000. O sea que sería 4 o 5 millones que sacrificaba Salomón cada vez que iba a adorar al Señor. Qué manera de expresarle al Señor el amor, ¿no? ¿Qué les pasó? ¿Empecé a hablar de ofrenda y se le frunció el oído? Peor que se le frunza el bolsillo, ¿vio? Pero bueno, cuando vos das ofrendas, vas a vivir bajo cielos abiertos. Cuando vos orás, vas a vivir bajo cielos abiertos. Decidí qué querés hacer, si vivir bajo cielos abiertos o no. Estábamos en la ciudad de Reconquista y nos enteramos que el hospital de Reconquista tenía falta de elementos para operar al cerebro. Así que me avisan y de la iglesia compramos en un laboratorio acá en Argentina todo lo que el hospital dijo que le faltaba y se lo llevamos. 35.000 pesos, estoy hablando de hace 15 años atrás. Y se lo donamos y se lo dimos al médico que era el
especialista en operaciones al cerebro, le digo, ¿y cómo es esto? Bueno, me empezó a explicar cómo el sacacorcho este sirve para esto y este serrullo para... Le digo, no, está bien. Me estoy haciendo la película y ya me estoy descomponiendo. Gracias. ¿Qué beneficios trae esto? Ah, dice, no, ahora que los podemos operar acá, no se van a morir porque el otro hospital para politraumatismos que hay es el de Santa Fe, el hospital Cuyen. Y son 350 kilómetros. La mayoría de la gente que tiene accidentes acá lo trasladan y mueren en el camino. No sé cuántas vidas hemos salvado en estos últimos 15 años por la donación que hicimos, pero te garantizo que en Reconquista tenemos cielos abiertos. En una oportunidad voy a la ciudad y estoy en una reunión y oro por la gente que estaba necesitada. Dios me guió a orar por una madre que tenía una bebé con un pañalcito, hacía mucho calor, así que no tenía ni siquiera una camisetita, era el pañal y tenía una bolsa así, en el pañal. Y oro por ella, que Dios le aumente la fe. Subo y empiezo a escuchar los testimonios de la gente que había recibido milagros por el poder de Dios. Al final aparece esta mujer. Claro, ella oraron y se fue al asiento de vuelta, ni se fijó. Pero la pastora va y se le acerca, le dice, ¿qué problema tenía? No, es la bebé, se llama Milagros, y nació sin el anito. Nació con las dos nalgas pegadas. Ah, y por eso es que tiene este ano contra natura y la bolsita. Dice, bueno, vamos al baño a ver qué pasó. Van al baño, la ponen en el cambiador, abren el pañal y en el momento en que abren el pañal se divide esa nalga única y se hace el agujero del ano. Y por primera vez va de cuerpo normal esta criatura de 1 año. Cielos abiertos. Claro, cuando me cuenta la mujer, ¿cómo? Se hizo un silencio en la iglesia. Estábamos en realidad en un club a las afueras de la ciudad, había un concejal en primera fila, los músicos dejaron de tocar, como que las criaturas ni se escuchaban, se produjo un espíritu de reverencia. Le digo, por favor, cuénteme de vuelta. Y ella cuenta de vuelta lo que acababa de ver. Entonces yo le digo, pónganse de pie, adoremos al Señor, porque esto es un prodigio que el Señor ha hecho frente a todos nosotros. Y la gente se pone a adorar al Señor y la gente se pone a llorar al darse cuenta de lo que Dios había hecho. Y yo le digo al concejal, esto es algo que se tienen que enterar todos. Ahí mismo hice el llamado a la salvación. Muchísima gente al ver el poder de Dios pasó corriendo a aceptar a ese Dios de poder. Y antes que pudiésemos tomarles los datos, se apagaron todas las luces, vino una terrible tormenta, ahí terminó la reunión. Así que yo me voy al fondo, que tenían una piecita para tomar un café antes de que me vaya, porque ya toda la gente se había ido. Fue una reunión cortísima, pero poderosísima. Y viene el concejal y dice, yo me voy a encargar. Al otro día, a la mujer la entrevistaron en las 3 radios AM de la zona, porque está Reconquista y está Avellaneda, así que en las 3 radios AM, todas las radios FM, en los 2 canales de televisión, creó tal revuelo que la gente decía que venga Visión de Futuro de vuelta, yo también quiero mi milagro. Y me llama el intendente
a través de mi pastor local y me invita a volver. Y voy. Justo en un momento en que había venido tal inundación que había 18 barrios anegados. Dice Cabrera, no va a poder salir la gente. No lo van a poder escuchar. Y ahí le enseñé al intendente a orar, pero sería para otro día, cómo hacer que las aguas bajen. Pero al reconocer que había 18 barrios que no podían salir de sus casas porque estaban anegadas, el intendente dice, ¿sabe qué lo que voy a hacer, pastor? Le voy a dar 2 horas en vivo en televisión gratis para que se transmita a toda esa gente la campaña de esta noche. La ofrenda abre los cielos. ¿Querés vivir bajo cielos abiertos? Orar y ofrendar. Dígalo conmigo. Eso hará que los cielos estén abiertos. Salomón dio los 1000 holocaustos y ¿qué pasó? Esa misma noche el Señor se le aparece y le dice, Salomón, pedime lo que quieras. ¿Qué pediría usted? Y él le dice, Señor, dame un corazón entendido, que pueda discernir entre lo bueno y lo malo y que pueda gobernar a este pueblo tan grande. Primera Reyes 3:9. Y Dios le dice, mirá, porque no me pediste la vida de tus enemigos, te la doy. Y como no me pediste riqueza, te las voy a dar. Como nadie las ha tenido antes ni las tendrá después. Y te daré sabiduría. Y si me amás y seguís mis caminos, te voy a dejar en el trono perpetuamente. La ofrenda abre los cielos. La próxima ofrenda que usted dé, Señor, ahora que me vas a abrir los cielos, esto es lo que te quiero pedir. Y escriba su petición. La palabra de Dios dice que hay que escribir la visión en tabla para correr con ella. Escríbala, póngale fecha y manténgala visible para orar por ella. Porque no es solo dar y bueno, ya te di, Señor, ahora bueno, dale. Cumplí. No. Tu oración no le tuerce el brazo a Dios. Se la presentás en adoración y de la misma manera presentás tu petición y después orás. Y esas oraciones son lo que regará esa semilla que plantaste. Y vas a seguir orando hasta que Dios te dé la respuesta, que Dios te dé la victoria. Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembres va a traer una cosecha para tu vida. Cierro ese paréntesis. Cornelio, manda gente y buscarlo a Pedro. Al mismo tiempo, Pedro está teniendo una visión. Mata y come. No. Mata y come. No. Dios mío, con discípulos así, no sé qué haría la iglesia hoy. El Señor le está hablando y él le dice que no al Señor. Finalmente dice, Pedro, mira, no llames inmundo a lo que yo he santificado. ¡Ah! Entendí. Y ahí golpea la puerta, lo llaman a Pedro, se va a predicar. 3000 primer sermón, 5000 segundo sermón. ¿Cuánta gente habrá habido en el tercero? Una casa nada más. Toda la familia de Cornelio, un que otro pariente, seguro que estaba la suegra también. Tal vez algunos de la compañía donde
Cornelio era centurión de los 100 soldados, tal vez habrá venido alguno, 40, 60 personas. Y ahí se pone a predicar Pedro, de una manera poco diplomática, porque empieza, ¿saben qué, no? Que un judío esté acá es lo peor que puede haber. Quedé totalmente inmundo solo por entrar en esta casa. Qué bien que predicás, Pedro. Pero he entendido que el Señor no hace acepción de personas. ¿Escuchó? ¿Escuchó? No es solo Pedro el que es ungido por el poder de Dios. Usted también puede ser ungido. Dios no hace acepción de personas. Él busca corazones dispuestos que le digan: Señor, lléname de tu gloria y úsame para tus propósitos. Y está predicando, y en el medio del sermón, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos porque Dios estaba con él. Hechos 10, 37, 38. ¿no? Cae el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí. Y Pedro y los que estaban con él, ¿qué pasó? Jesús nos dijo que vayásemos a los de la casa de Israel, que vayamos a a Jerusalén, a Judea. ¿Qué pasó acá? Estos también recibieron. ¿Y ahora qué le decimos a los demás? Y de hecho, Hechos capítulo 11, justamente la defensa de Pedro de que lo que pasó no lo hice yo, fue el Señor. Se habrán llenado y convertido 40, 60, pero ¿sabe qué? Gracias a ese sermón, todo el mundo no judío, que creo que incluye a la mayoría de los que están acá, a no ser que haya algún judío, se le abrió la puerta para que el evangelio llegue a vos también, por el tercer sermón de Pedro, que impactó el resto del mundo, hasta Corrientes también. Pero, pastor, usted me dice que Dios puede usar a gente que comete tantos errores. Si me usa a mí, Dios te puede usar a vos. Si lo usó a Pedro, cada uno de nosotros, al recibir al Espíritu Santo, podemos ser poderosamente usados para la gloria de Dios. Deje de mirar los errores del pasado, cosas que imposible que usted pueda cambiar. No puede ir al comienzo y cambiar las cosas que hizo mal o los pecados que cometió. No hay forma. Si puede orar, confesar su pecado, sabiendo de que Dios es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Y al hacerlo, nos convertimos en candidatos para que el Espíritu Santo de Dios nos llene y nos use con poder para su gloria. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17 dice que donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Hay libertad. Y sigue diciendo, por tanto, como hay libertad, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados. ¿Cuántos quieren ser transformados?
lo primero que hay que hacer es sacarse el velo. Diría el mentor de mi viejo, hay que sacarse la careta de que todo está bien. La careta de santidad, la careta de que no hay ningún problema. Jesús hablaba de esa gente y decía, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera tan limpitos, pero adentro, Para que Dios nos transforme, tengo que presentarme delante de Él tal cual soy. Pedirle al Señor que como tuvo misericordia de Pedro, que lo negó, que le cortó la oreja a alguien, que lo reprendió a Jesús, que hizo tantas cosas malas, que la misma misericordia se derrame sobre mi vida. ¿Cuántos dicen, yo quiero la misericordia del Señor? Yo quiero quitar el velo de mi vida, sacarme la careta. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que diga? Yo quiero que el Señor me transforme y me limpie y me cambie por completo. Si ese es el anhelo de su corazón, le invito a que se ponga de pie ahí donde está. Dice Tito capítulo 3, versículo 5, que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y mire todo lo que hace el Espíritu Santo, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu. Tiene libertad al Espíritu Santo que lo lave, que lo regenere y que lo renueve. Sigue diciendo Tito, o Pablo aquí en Tito, el cual derramó en ustedes abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que ustedes sean justificados por su gracia. Cuando yo le doy libertad al Espíritu Santo que me lave, que me regenere, que me renueve, la justicia de Dios se manifiesta en mi vida por la gracia de Dios. Y llego a ser heredero conforme a esa esperanza de la vida eterna. Levante de nuevo esas manos y diga al Espíritu Santo, te doy libertad.